Buenas, bienvenidos. Disculpen que estoy tratando de regular aquí para poder transmitir en Facebook al mismo tiempo, pero no me está dando. Así que, bueno, que sea, o sea, por YouTube. Saludos desde Ciudad de México, Plaza Tomatlán. Gracias, Plaza, por estar acá. América Barreto también nos saluda. Gracias, América. Y Antonio Epigmenio. Saludos, gracias, Antonio, por estar acá. Vamos a dar unos minutitos más para que se incorporen más personas. Saludos desde Bucaramanga también. Esperanza, imagen y audio bien, aunque bajito. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte porque se me estropeó el micrófono y estoy con un micrófono que no es muy bueno. ¿Mm? Parece que no voy a poder salir por YouTube esta vez, pero al menos vamos bien por Facebook. Tenemos ya 10 personas, así que vamos a hablar entonces sobre la conferencia de hoy de fase B sobre los círculos dantescos. Círculos dantescos uno, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que nosotros ya dimos esta conferencia en la fase A, pero ahí hablamos sobre los círculos dantescos en nuestro interior. Y ahora vamos a hablar los círculos dantescos en el planeta Tierra. Porque nosotros tenemos también estas infradimensiones dentro de nuestro interior. Estos 9 círculos dantescos están en nuestro interior. Y ahí hay determinados yoes, o estamos vinculados con determinados yoes que habitan ahí. Pero cuando ya se acaba nuestro ciclo de existencia, nos toca descender a las infradimensiones, al abismo, al averno, al aviche, al infierno, de que hablan las religiones, y que Dante Alighieri, en su Divina Comedia, describió magistralmente, porque él lo llevaron, su gurú Virgilio lo llevó, lo acompañó en el descenso a estas infradimensiones, y escribió esa Divina Comedia donde explica en realidad cómo son estos, lo que es los círculos dantescos, el infierno propiamente tal, el purgatorio, que es el proceso previo a entrar ya al absoluto, y los cielos. Y están íntimamente relacionados. Las infradimensiones están íntimamente relacionadas con los cielos. Por eso dicen los maestros que todo el que quiere subir, primero tiene que bajar. Porque todo el que quiere ganar un cielo, primero tiene que ir a limpiar el infierno que le corresponde. O sea, es como entrar usted a una casa. Si usted quiere entrar a una casa y habitarla bien, y esa casa estaba abandonada, o los anteriores inquilinos eran un desastre, que eran los Joes, indudablemente tenemos que primero hacer aseo en la casa para poder habitar correctamente. Y más aún si le toca en esta casa tener un maravilloso y precioso invitado, que es nuestro ser íntimo, nuestro real ser, nuestro íntimo, nuestro Dios particular. Indudablemente que no podemos nosotros invitar a nuestro ser a que venga a una casa destruida, sucia, cochina, hedionda. Sería una falta de respeto al ser, a la divinidad interior, a nuestro Dios particular. Entonces, por eso que antes de subir hay que bajar. O sea, antes de ocupar hay que limpiar el piso, que quede todo muy bien limpio. Y ese es el trabajo, en el fondo, que hace las infradimensiones. Porque debemos entender que estos círculos dantescos en el planeta Tierra, en la naturaleza, son parte de todo el proceso involutivo, donde se desciende involutivamente cuando la persona ha terminado su ciclo de existencias y no ha trabajado sobre sí mismo. De ahí donde se recalca tanto la importancia de la reflexión para llegar a comprender la urgencia de la necesidad del trabajo sobre sí mismo. Y que el objetivo de toda la creación de todo este planeta Tierra, el único objetivo real que existe aquí es la autorrealización íntima del ser. Utilizar entonces esto como un gran gimnasio psicológico para descubrir cuáles son los defectos que hemos creado en la evolución y destruirlos ahora, aquí conscientemente.
Ahora, si uno no hace este trabajo, indudablemente entonces que la naturaleza tiene una maquinaria, tiene una fórmula, tiene un sistema, que son las infradimensiones. Y el ego va a morir allá sí o sí. Cada yo va a morir en determinado círculo, dependiendo la característica a la cual él le sea afín. Los círculos dantescos están divididos por características psicológicas según los centros de la máquina inclusive, según las capacidades, las potencialidades que tiene el yo de robar la energía. Y así están divididos desde el 1 hasta el noveno círculo dantesco. El 1 es Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 9 círculos dantescos de la fosa profunda de Plutón. Entonces, estos 9 círculos dantescos o 9 divisiones primarias del infierno, vamos a hablar de los primeros 5 círculos dantescos. O sea, de la Luna, Mercurio, Venus, Sol y Marte. ¿Cómo están divididos esos primeros 5 círculos dantescos? Están correlacionados en el fondo. La persona va descendiendo en cada uno de estos círculos dantescos. Al momento de morir se distribuye la conciencia en cada uno de estos 9 círculos y va bajando gradualmente, porque están enlazados estos círculos dantescos. Va bajando y va eliminando determinados yoes que están relacionados con esa vibración de ese planeta. Y demorará más tiempo en aquel cuyos efectos psicológicos son más preponderantes en la persona. Si, por ejemplo, la persona es una persona iracunda, violenta, agresiva, guerrera o miedosa, resaltará en el 5.º círculo dantesco o esfera sumergida de Marte. Si la persona es una persona que buena de los placeres, de la buena fiesta, del alcohol, de la droga, de pasarlo bien, demorará más tiempo en el 3.er círculo dantesco o esfera sumergida de Venus. Si la persona es un fornicario que le gusta fornicar y un adúltero, un mujeriego que tiene el yo perro muy desarrollado, el yo lascivo, demorará más en la esfera sumergida de Mercurio. Entonces, así, dependiendo la característica psicológica de la persona, demorará más tiempo en un determinado círculo, porque ahí la naturaleza tiene que hacer más trabajo con esta persona, porque esa persona alimentó más los yoes que son afín a ese estrato de las infradimensiones. Entonces, están relacionados. Todo este trabajo, en el fondo, uno lo puede hacer aquí, físicamente, y ese es el llamado. Que antes de descender a las infradimensiones nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde aquí, porque el verdadero trabajo se hace en la segunda montaña. Ya el Cristo es en el fondo el que tiene que bajar en esta segunda montaña, a estas infradimensiones, a estos círculos, a sacar, a rescatar los diferentes porcentajes de conciencia que se encuentran atrapados en cada defecto. Porque recordemos que cada defecto psicológico tiene dentro de sí atrapado un porcentaje de nuestra conciencia. Entonces el objetivo es rescatarlo. Pero ese trabajo se puede hacer aquí conscientemente, desde el mundo tridimensional, con carne y hueso viviendo acá, o si no lo hacemos, cumplido el ciclo 108 de existencia, entonces la naturaleza se encargará de su destrucción. La naturaleza es la que se va a encargar de hacer el trabajo que nosotros no hicimos. No, definitivamente la transmisión por Facebook no me resultó. Bien. Entonces, vamos a empezar. Buenas noches, Fernando. También John Guerrero. Hola, John. Qué gusto que estés aquí. Gracias por acompañarnos. Fabricia Mirul. Buenas noches. Gracias, Fabricia, también. Muy bajito, no hay sonido. Esperanza Santos. A ver, vamos a ver si podemos subirle un poco más el sonido a esta cosa. Ahí subiré el sonido pulmonar, porque ya más micrófono no tengo. ¿Se escucha un poco mejor? Así lo espero. Entonces, estos círculos dantescos
son concéntricos. En el centro del planeta Tierra hay un átomo en el cual gravitan todos estos círculos dantescos, un átomo de oscuridad, y al frente hay un átomo de luz, porque la luz y la oscuridad siempre se encuentran. Al frente de la luz está la oscuridad. Siempre frente de un templo de la Logia Blanca hay un templo de la Logia Negra, porque la Logia Negra recoge lo que la Logia Blanca pota. Entonces ellos están aquí, no, venga acá, aquí en esta escuela pseudo-esotérica, aquí no va a tener que eliminar los yoes, no va a tener que dejar de fornicar, venga acá, aquí igual va a conocer a Dios. Entonces aquí la Logia Negra está rescatando siempre lo que la Logia Blanca vota. Entonces así igual en el centro de la Tierra hay un átomo de luz y un átomo de oscuridad. Entonces, tanto los infiernos como los cielos gravitan en estos dos átomos, que es un infinito, el símbolo del infinito ahí, las dos bolitas encontrándose. ¿Ya? Entonces, gravitatoriamente hay una unión de estas infradimensiones en ese átomo y también los cielos gravitan también al centro de la Tierra, con la diferencia que las infradimensiones o los círculos dantescos parten de la corteza de la epidermis de la Tierra hacia el interior y los cielos de la epidermis o de la corteza hacia el exterior. Pero ambos son gravitatorios ahí. ¿Ya? Entendido eso, entonces, uno ahí va viendo la relación que existe entre las infradimensiones, los círculos dantescos y los cielos. Están íntimamente relacionados. Recuerden que pueden hacer preguntas. Voy a transmitir un poquito esto para ver si otras personas se quieren incorporar. A ver si funciona ahí. Ahora sí se escucha mejor, nos dice Esperanza Santos. Sí, le subí el volumen de la garganta. Fabricia Mirul, ¿cómo fueron cayendo esos yoes nuestros que están ahora en las infradimensiones del planeta? Es así, porque en el fondo los yoes son abismales. Recuerda que la energía creadora sexual tiene tres potencialidades: potencialidad de generar, degenerar y regenerar. Entonces, cada vez que uno fornica, tiene hijos. Siempre la energía creadora sexual va a dar creación. Entonces, nosotros podemos hacer el hijo de la luz, el hijo de la oscuridad o un hijo externo. Entonces, las fornicaciones en el fondo fueron creando estos yoes, y estos yoes, por pesadez atómica, ¿ya?, fueron cayendo a estas infradimensiones. Y allá hay que ir a rescatarlos. Porque cada yo tiene dentro de sí un porcentaje de nuestra conciencia, un porcentaje de nuestra luz. Entonces hay que ir allá a rescatarlo, a recuperar esa conciencia que cayó allá. Bueno, el primer círculo dantesco es lo que se llama la esfera sumergida de la luna, que está en los sótanos, en las profundidades, en las cavernas de la Tierra. Inclusive, por ejemplo, esos edificios que tienen varios sótanos, esos sótanos son parte del primer círculo dantesco. Las cavernas de la Tierra, la Tierra tiene muchas cavernas, inclusive interconectadas. Entonces todas las cuevas, todas las cavernas, todo lo que esté oculto de la luz del sol, pero en su primera parte pertenece al primer círculo dantesco. Este primer círculo dantesco o esfera sumergida de la luna está regido por 96 leyes, y ahí moran todos los perezosos, todas las personas en el fondo que no han hecho la obra. Ahí estamos. Si no hemos trabajado en la autorrealización íntima del ser, ya nosotros somos habitantes de ese hall del infierno, o el limbo también que se le llama, la antesala del infierno, porque en el fondo el primer círculo dantesco es un lugar intermedio entre la Tierra o la vía terrestre y ya los círculos dantescos más densos, ya la caída definitiva al abismo. Entonces ahí moran todas las personas perezosas que no han trabajado sobre sí mismos, que simplemente su vida ha sido normal,
se han dedicado a trabajar, a juntar dinero, a ser buenos profesionales, se han dedicado a la familia, a cosas sociales, a pasear, a comprar cosas, a pasarlo bien, normal, una vida normal, una vida normal que llamaríamos, ¿verdad? Pero nunca han trabajado sobre sí mismos, son habitantes del primer círculo dantesco, porque tienen una pereza. ¿Mm? Recuerde usted que cuando hablamos de pereza, en el fondo existen los trabajólicos perezosos. Porque esta pereza en el fondo no es tanto una pereza desde el punto de vista de una flojera de no hacer cosas, sino es una pereza espiritual, porque lo que nos interesa aquí es el trabajo espiritual. Entonces ahí están todos los perezosos espirituales que en el fondo no hemos trabajado asiduamente, profundamente, realmente como se requiere. Y también están todas las personas, dice inclusive la Sagrada Escritura, la Biblia dice que están todas las personas que no han recibido las aguas del bautismo. En el fondo, la misma pereza impide recibir las aguas del bautismo, porque el bautismo, como ya lo vimos nosotros en la conferencia P8, ¿cuál es el verdadero bautismo en el fondo? Es llevar las aguas espermáticas hasta la frente. O sea, en el fondo es transmutar la energía creadora sexual para permitir que estas aguas seminales asciendan por sus conductos, por sus nadis, por el nadi chitra, el nadi sushumna, ida y pingala, etc. Y lleguen hasta aquí, hasta la frente. Entonces, todas las personas que no han logrado despertar su fuego sexual y no han logrado hacer ascender su energía creadora sexual, somos habitantes de ese primer círculo dantesco. Y ahí están todas las personas también que no han cumplido su ciclo final de 108 de existencia, que tienen 106, 105, 107, hasta cuando está en la 108, todavía está en el primer círculo dantesco. La persona cuando se le acaba el ciclo, perdón, de 108 existencias, entonces ahí ya comienza definitivamente su descenso a las infradimensiones, bajando por los segundo círculo, tercer círculo, ya va profundizando en este descenso definitivo a las infradimensiones, con lo cual se aumenta el sufrimiento y el dolor. Entonces, por eso que se le llama la antesala o el umbral del infierno, porque ahí hay personas en el fondo que pueden salir. De hecho, cuando uno se desdobla también en cuerpo astral, va allá, va a las infradimensiones, va a ese círculo. Allá nosotros nos podemos encontrar con personas desencarnadas, con personas que ya han muerto, pero que están esperando su ciclo normal de existencia. Ahora, la mayoría de las personas que están en este primer círculo dantesco son personas dormidas, de conciencia dormida, como está la mayoría de la humanidad. Pero también pueden haber, y hay, personas conscientes, ya que han trabajado en su conciencia, y están allá en el primer círculo dantesco. Están esperando a tomar una nueva encarnación físicamente, a retornar nuevamente. ¿Ya? Entonces, esas personas que están conscientes, que tienen ya un cierto grado de conciencia y que están allá en el primer círculo dantesco, se dedican a estudiar retrospectivamente su vida, su existencia pasada, para ver cuál fue el problema por el cual no lograron el ascenso. ¿Cuál fue el problema por el cual aún no logran salir de ahí? ¿Por qué no transmutaron? ¿Por qué no trabajaron sobre sí mismos? ¿Por qué no eliminaron más yoes? Eliminaron yoes, pero no lo suficiente. Entonces ahí viven retrospectivamente su existencia con el objetivo de ir sacando conocimiento de todo el proceso que han vivido. Nuestra propia existencia es una maravillosa escuela de la cual podemos nosotros sacar mucha sabiduría. Pero hay que hacer esas retrospecciones conscientes de manera de obtener la sapiencia, el conocimiento que la misma existencia nos otorga. Entonces ese es el primer círculo dantesco. Ya desde el primer círculo dantesco, desde el segundo hacia abajo, pasando, ya la persona ya va en franca involución. Ya definitivamente, ya entrando al segundo círculo dantesco, que es la esfera sumergida de Mercurio. Aquí se aumentan las leyes a 192 leyes, se duplican esas 96 leyes, ¿ya? Las leyes se van duplicando, duplicándose la ley, se va duplicando la mecanicidad, la complejidad, la presión, el dolor, el sufrimiento, la angustia, todo eso se aumenta ya. En el fondo estos círculos dantescos van produciendo que el yo se va destruyendo a sí mismo en su propia ley.
ahí el ego comienza a destruirse según su característica. Por ejemplo, los yoes violentos van a destruirse en la propia violencia, en la propia destrucción. Los yoes fornicarios también van a destruirse ahí de tanto fornicar. Este segundo círculo dantesco o de Mercurio, ahí se encuentran todas las personas fornicarias. Recuerden que cuando hablamos, alquímicamente hablamos del mercurio filosofal, que nos referimos a la energía creadora sexual. Entonces Mercurio regula todo este proceso del ascenso de la energía. Por lo tanto, todas las personas que no trabajaron en el ascenso de la energía y se dedicaron simplemente a expulsar su energía creadora sexual, a botar su simiente de vida en eyaculación, en orgasmo, en procesos masturbatorios, en adulterio, etcétera, van a sobresalir aquí en este círculo dantesco, y allá la ley es fornicar y fornicar. Porque en el fondo el yo se destruye de tanto hacer lo mismo que a él le gusta. Pero, pero llega un momento en que el desgaste es tanto que muere el yo. Pero hay demonios que están ahí, trabajan, demonios que están cumpliendo una misión, impulsando a que la gente fornique. Y el segundo círculo dantesco, dice Dante, que se siente como un viento huracanado, ¿no? esa, esa, esa fuerza, esa marea astral fornicaria que va impulsando a que las personas forniquen una y otra vez. Recuerden que en el fondo, donde termina el placer, comienza el dolor. Entonces, los mismos yoes fornicarios allá tienen rienda suelta y es un mundo de pura fornicación. Se sienten quejidos, sufrimientos, dolores, angustias, desesperaciones. ¿Ya? Y la persona, por eso que ya para viajar a estas infradimensiones, en realidad si uno quisiera ir allá en cuerpo astral, no puede ir solo. No. Tiene que ir acompañado y autorizado. Porque a lo mejor no estamos aún preparados para ver ese tipo de sufrimiento. Hay maestros que sí, digamos, hay maestros inclusive maestros autorrealizados, que siguen estudiando todo este proceso de los yoes y del sufrimiento, y van y viajan, van a estas infradimensiones a estudiar a los yoes de otras personas, para obtener sabiduría y conocimiento de cómo se va moviendo el mal. Pero nosotros no estamos capacitados. Hay lugares en las infradimensiones donde a lo mejor uno se metiera ahí y no sale nunca más. ¿Ya? Queda ahí atrapado. Entonces, ya ver cosas tan atroces como esta, en realidad, si no estamos realmente preparados, las divinidades no nos autorizarían, no nos darían el permiso ni la venia para ir allá. Pero si nos dieran ese permiso y pudiéramos ir allá, estuviéramos preparados para ver estas atrocidades, así veríamos entonces a la gente copular una y otra vez, y termina una cópula, pierde su energía, bota su energía, inmediatamente estos demonios lo instan a que vuelva a unirse sexualmente a otra persona, o entre animales, y ahí fornicar y fornicar terriblemente, hasta que el mismo cansancio y el yo se destruye a sí mismo en este proceso de fornicación continua. Entonces ahí resaltan todas las personas fornicarias. Después pasamos al tercer círculo dantesco. ¿Ya? La misma pereza del primer círculo dantesco, la misma pereza nos va a llevar a fornicar. Entonces están como enlazados estos círculos dantescos, desde el primero, el segundo, el tercero. Entonces la pereza nos lleva, por perezosos de no aprender a transmutar la energía creadora sexual, nos va llevando a la fornicación. ¿Ya? Y la misma fornicación nos va llevando en el fondo a la búsqueda del placer, que es el tercer círculo dantesco. El tercer círculo dantesco, o esfera sumergida de Venus, ¿ya? Regido por 384 leyes, o sea, las 192 ya se duplican y tenemos 384 leyes. En este círculo dantesco, o de Venus, recordemos que Venus en el fondo es el planeta del amor, por el contrario está la búsqueda del placer. Y aquí hay una serie de búsquedas de placer me están bombardeando con mensajes, disculpen. La búsqueda de placer, donde termina
el placer comienza el dolor. Entonces, aquí en este tercer círculo dantesco está todo lo relacionado con la búsqueda de placeres, no solamente los placeres de la misma, los placeres sexuales o de la fornicación, sino los placeres de la droga, del alcohol, de la fiesta, de la parranda. ¿Mm? Entonces la persona ahí, en esa misma búsqueda de placer, se va destruyendo. ¿Ya? Y si, por ejemplo, a usted, a la persona le gustaba beber, gustaba el alcohol, bueno, ahí lo obligan a beber y el yo alcohólico bebe y bebe y bebe hasta que ya cuando no puede más, ¿verdad? Vomita, bota eso y le meten a la fuerza. Entonces hay demonios que están encargados de estar ahí constantemente haciendo que el yo se sumerja profundamente en su mismo búsqueda de placeres. Entonces hay un sufrimiento tremendo. El yo glotón, ahí vemos es una constante orgía. Los yo glotones, ¿verdad? Que les gustaba comer, bueno, ahí comen y comen y comen y comen hasta que revientan. Entonces, esa búsqueda de placer es realmente espantosa. Todos los abusos que hubo de, de- de- de búsqueda de placer allá son a riendas sueltas en el tercer círculo dantesco o esfera sumergida de Venus. ¿Ya? De aquí para abajo ya en realidad es muy difícil rescatar un alma, pero igual hay maestros que están trabajando en esos círculos dantescos, imagínense, maestros autorrealizados, maestros que tienen su mónada, chispas maravillosas, muy sabias, llenos de luz, y sin embargo renuncian al regresar al absoluto y se quedan en esas infradimensiones tratando de salvar a un alma. Y investigan ellos, prueban las almas, y cuando encuentran alguna almita por ahí que está un poco arrepentida, digamos, que le ven esas ganas de salir de ahí por arrepentimiento, si no por querer arrancar, le pueden dar una oportunidad más. Le pueden dar una 109 a existencia. Y ellos mismos se comprometen ante el tribunal de Anubis y piden a Anubis sacar a esta chispa ahí y darle una 109 existencia excepcionalmente. Y lo encarnan y hacen todo el procedimiento, los maestros, ¿verdad? Anubis, ya son del cordón de plata y todo eso, y le da una 109 existencia. Y este maestro, que fue como aval de esta chispa, indudablemente que la vigila, la instruye, ¿verdad? Y la va vigilando, pero si se le tuerce, inmediatamente va al tribunal y dice, me desligo de este trabajo y ya el tribunal la desencarnará y la volverá nuevamente a su proceso involutivo. Pero veamos hasta el punto, digamos, de amor de estos maestros, donde inclusive van a buscar, a rescatar almas al mismo infierno y buscan aquellas almas arrepentidas para darle esta oportunidad. Uno de esos maestros es el maestro Judas de Cariot, que está ahí, trabajando incansablemente por ayudar a las chispas que están perdidas. ¿Ya? Ese es el tercer círculo dantesco. El cuarto círculo dantesco del planeta Tierra. Recuerden que lo vimos nosotros en la conferencia fase A en nuestro interior. Aquí estamos en el interior de la Tierra. Ya es la esfera sumergida de Sol, ¿ya? Del planeta Sol. Planeta Sol que nos alumbra. Aquí ya se van duplicando las leyes, ya tenemos 768 leyes, o sea, son 384 leyes por dos. Entonces se va duplicando la materialidad, el dolor, el sufrimiento, el espanto. Aquí dentro de este círculo dantesco encontramos a todas las personas que son desequilibradas, a los derrochadores y los avaros. ¿No? Indudablemente que dentro de todos esos procesos del tercer círculo dantesco, de los placeres, ¿ya? De las fiestas, de las parrandas, digamos, inclusive de esos placeres en lugares, en palacios, entre reyes y reinas y gente muy bien vestida, pero era todo placentero. Recordemos los abusos también en la época decadente del Imperio Romano, cuando estos emperadores hacían su fiesta y
comían y comían y botaban, vomitaban esa comida para seguir comiendo. Entonces todo eso va generando en ese tercer círculo dantesco ese olor nauseabundo que hay ahí. Hay un olor nauseabundo, producto de todos los procesos de las borracheras, de los abusos, los vómitos, de todas las cosas horribles. Imagínense entonces una zona espantosa, maloliente, así son los círculos dantescos. Entonces, toda esa búsqueda de placer en el fondo generó también un derroche, un despilfarro. Entonces, por eso que ya entramos en el cuarto círculo dantesco o del Sol, donde hay mayor cantidad de desequilibrio. Donde aquí encontramos a los derrochadores y a los avaros. Eternos enemigos, pero en el fondo es el mismo defecto del desequilibrio que está puesto en diferentes puntos de la balanza. Los derrochadores y los avaros, en el fondo es el mismo defecto y resalta acá en el cuarto círculo dantesco o esfera sumergida del Sol. Ahí se combaten mutuamente. Los derrochadores y los avaros siempre pelean. Siempre, digamos, se odian entre sí. Y ahí el avaro en este cuarto círculo dantesco, por eso que hay imágenes del Dante, digamos, como ellos arrastran piedras grandes, redondas, así, o sacos llenos de sus riquezas y las protegen, ¿ya? Y las van moviendo, arrancando del ladrón. Porque el derrochador y el avaro siempre ellos se combaten y se roban mutuamente. Entonces, siempre protegiendo estas riquezas que fueron acá en el mundo físico, ¿verdad? Fueron personas muy, muy avaras. Hay personas, por ejemplo, que prácticamente pasan hambre, no comen nada y resulta que tienen mucho dinero. Muchos la guardan bajo el colchón, mucho dinero, y en el fondo no viven con ropa sucia, no se compran nada, pasan hambre, malolientes, no, ni siquiera se bañan para no gastar el jabón. Entonces, esa avaricia es la que se ve allá en el cuarto círculo dantesco, producto de estos desequilibrios. Entonces, estos avaros, estos ricos, hay muchos ricos en el fondo aquí en el planeta Tierra que son avaros. Hay personas que tienen dinero y la hacen circular y la mueven equilibradamente, pero hay muchos avaros, entonces esos avaros son los que van a resaltar allá en el cuarto círculo dantesco. Y nosotros también. Lo importante es entender que nosotros tenemos estos yoes derrochadores, estos yoes desequilibrados y estos yoes de avaricia. Entonces, por eso que se ve esa gente moviendo esas bolsas de monedas y dinero, queriendo esconder este dinero, ¿verdad? Para que no venga el ladrón, pero llega el ladrón, indudablemente que lo descubre ahí, lo golpea, lo mata, se roba ese dinero y ahí el hombre queda mal herido y sufre. Y así, constantemente, hasta que esa misma avaricia o ese mismo derroche se destruye a sí mismo en su propia ley. Cuarto círculo dantesco. Y el quinto círculo dantesco, o esfera sumergida de Marte, ya se relaciona entonces con el planeta Marte. Sabemos que el planeta Marte es el planeta de la guerra. Entonces, la guerra, que es la guerra que uno tiene que tener contra la oscuridad, contra la maldad. Uno tiene que ser un guerrero de la luz para destruir su propia oscuridad. Pero esta guerra mal canalizada, esta fuerza guerrera marciana mal canalizada, se transforma en la violencia, en la ira. Aquí ya hay 1536 leyes, se han duplicado las leyes, aquí ya es más espantoso el sufrimiento y el dolor, y aquí la violencia lo destruye todo. Todo ahí es ríos de sangre, ríos de destrucción, donde las personas se pelean, se persiguen, se matan, se destruyen, se descuartizan. Imagínense, son escenas, por eso que se habla de escenas dantescas. Cuando uno habla de escena dantesca, en el fondo está hablando de un sufrimiento, de una angustia, de algo terrible. De pronto, por ejemplo, hay accidentes acá en el mundo físico, un bus, por ejemplo, que choca y muere mucha gente, y los periodistas dicen, no, las escenas son dantescas, en el fondo, cuando uno ve sangre, personas descuartizadas. Bueno, imagínense eso multiplicado casi al infinito, es lo que se ve allá en el quinto círculo dantesco o esfera sumergida de Marte. Violencia, guerra, orgullo, odio, persecuciones,
todo eso se ve en ríos de sangre, destrucción. ¿Qué está pasando ahí en el fondo? En el fondo el yo de la ira está muriendo en su propia ley. ¿Mm? Por eso que la Sagrada Escritura dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ahí mismo la destrucción en el fondo de los yoes se destruyen a sí mismos, en su propia ley, en su propio mundo, en el mundo de la violencia. Aquí ya el juicio humano ya no funciona. Aquí ya estamos entrando en procesos ya de vegetales. Los primeros círculos dantescos, los primeros tres círculos dantescos se relacionan ya con aspectos de animales, animales vertebrados e invertebrados. Y aquí ya en el cuarto y en el quinto círculo dantesco ya empiezan todos los procesos más vegetales, digamos, de mayor encierro, de sufrimiento, de dolor, de angustia. El objetivo ya aquí en el quinto círculo dantesco, aquí la persona ya despierta en el mal. Ya los primeros círculos dantescos, primero, segundo, tercero, y parte del cuarto, la persona no se daba cuenta que estaba involucionando. No se daba cuenta. Pero ya desde aquí, del quinto círculo, ya la persona definitivamente despierta en el mal y para el mal. Ahí ya la persona sabe que va involucionando y que el único camino que le queda es continuar el viaje hacia las profundidades de la tierra en etapas de sufrimiento y angustia terrible. Y, y no tiene vuelta atrás, bajo ninguna posibilidad. Entonces aquí ya solamente le queda seguir descendiendo, pasando por los siguientes círculos dantescos, que son el sexto, séptimo, octavo y noveno. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Bueno, si tienen alguna pregunta con respecto al tema, vamos a ver. Ahora sí se escucha. Ya, Fabricia Mirul. Cuando ya nos bautizamos y por lo tanto salimos del limbo y ya somos internamente habitantes de la epidermis de la Tierra, salimos a la luz del sol, ¿nuestros desdoblamientos astrales cambiarán en su naturaleza? ¿Serán más claros o más objetivos? ¿O será más posible lograr el desdoblamiento astral exterior? Claro, indudablemente que me imagino que usted me hace la pregunta del desdoblamiento, ser bautizado en una forma verdadera, correcta, ¿verdad? Es muy importante lograr el bautismo y la confirmación. Recordemos que los dos primeros están relacionados con el cuerpo físico y el cuerpo vital. ¿Ya? Cuando la persona es bautizada y sus aguas espermáticas llegan hasta la raíz de la nariz, ¿ya? Es porque en el fondo ha creado su cuerpo físico solar. Y cuando es confirmada y su energía creadora ha llegado a la raíz de la nariz de su cuerpo etérico, la persona es confirmada. Entonces, indudablemente, como ya tiene un mayor dominio del cuerpo físico, ya tiene el fuego dentro de sí, ya tiene las dos serpientes levantadas, se desdobla la persona astralmente con mucha más facilidad. Y puede desdoblarse tanto internamente como externamente. Aun y cuando no tenga su cuerpo lunar solar. Nosotros actualmente, con nuestro cuerpo astral lunar y sin haber levantado ninguna serpiente, también nos podemos desdoblar hacia el exterior, hacia el mundo astral real. No solo hacia el interior, sino también. Indudablemente que nuestras estadías en ese mundo van a ser tal vez al principio muy básicas, pero lo podemos hacer. Pero ya cuando la persona es bautizada y ya cuando tiene su cuerpo, ha levantado sus dos primeras serpientes, recuerde que esa persona ya marca una diferencia diametralmente comparable para desdoblarse y para hacer todo tipo de comprobaciones. Y lo más importante es que cuando levanta dos serpientes, la persona entra al éxodo, porque ha regresado al Edén, porque el Edén es el cuerpo etérico. Entonces, como ya ha levantado su segunda serpiente, y nosotros salimos del Edén porque fuimos expulsados del Edén por perder esa serpiente, al levantarla volvemos al Edén.
Y al volver al Edén, a la cuarta dimensión, porque recuerde que el Edén es la cuarta dimensión y el cuerpo etérico es de la cuarta dimensión, al volver al Edén, la persona regresa y es recibido en el éxodo. ¿Ya? Entonces puede seguir avanzando en su trabajo interior. Muy importante levantar la serpiente del cuerpo físico y del cuerpo etérico. Es un gran paso que se da. Fabricia nos pregunta, cuando la envoltura ya se ha contaminado lo suficiente, el alma empieza a reclamar liberación, o estos impulsos de liberación vienen solo del espíritu. Son del espíritu, Fabricio. Principalmente son del espíritu. Las inquietudes espirituales, las inquietudes de liberación, el cuándo lo pone el ser. Él sabe. ¿Mm? Él sabe a través de ese, recuerda que tenemos un 3% de conciencia libre. Un 1% es del Padre, 1% de la Madre o del Hijo y 1% del Espíritu Santo. Entonces, ese 3% el que va a sembrar esa inquietud espiritual en nuestro interior. ¿Mm? No es tanto la conciencia que va viviendo su proceso evolutivo e involutivo, no. Todo esto es inquietud del Padre. Indudablemente que uno es un obrero del Padre, pero inmediatamente apenas siente la persona sus inquietudes espirituales, ya está, tiene que nacer ese ímpetu, esa gana, ese deseo, esa pasión por hacer la obra. Pero el que pone las inquietudes es el ser. Uno es un obrero del ser. La obra es del ser, la autorización es del ser, la maestría es del ser, las iniciaciones son del ser, él es el dueño de todo. Uno simplemente es un obrero del ser. Y puede ser un buen obrero o un mal obrero. Hasta el momento hemos sido muy malos obreros. Por eso que estamos aquí, cabeceándonos todavía contra la pared y sin entender en realidad el verdadero esfuerzo que tenemos que hacer y el trabajo para salir adelante. Fabricia, no, tengo esa duda. ¿Los yoes se van desintegrando en cada círculo o se desintegran todos al final? Luego de ser ejecutados por traición, luego de ser ejecutados por traición en el noveno círculo. Lo pregunto porque en el fondo todos los yoes son traidores. Claro, todos los yoes son traidores, ¿ya? Pero los yoes van muriendo en cada círculo van muriendo, pero la conciencia recuerda que sigue en su proceso de atrapamiento. El sufrimiento es del ego. La conciencia, Dios no se diseñó a sí mismo para sufrir, pero la conciencia sufre su pereza, su falta de trabajo, el haberse dormido tanto, el haber bajado la guardia, el encierro, eso en el fondo, el estar, imagínese la conciencia pudiendo estar en un planeta crístico, en un planeta maravilloso, hermoso, está pero en la mazmorra misma allá abajo, en el abismo mismo. Entonces, ese es el sufrimiento de la conciencia. La conciencia sufre el encierro. Pero el sufrimiento y el dolor, la angustia, la violencia, es del yo, el yo. Y la conciencia le toca ser testigo de eso, para que le quede claro, pues, que para la próxima no seamos permisivos con la violencia, porque nosotros, en el fondo, eh, somos muy permisivos, no le ponemos el paralé cuando, cuando se va a expresar un yo. Entonces, ahí está el problema. Gabriel Bonilla nos manda una llamita. Gracias, Gabriel. John Guerrero nos pregunta, Fernando, cuando alguien tiene las famosas pesadillas, ¿es que ingresa al primer círculo dantesco? Y más abajo. Uno puede desenvolverse inconscientemente en pesadilla en el primero y más para abajo. Porque en el fondo las atrocidades que uno ve en las pesadillas, las persecuciones. Imagínese usted el quinto círculo dantesco o esfera sumergida de Marte en la violencia, ahí lo que significa que a uno lo quieran destruir cuando uno tiene enemigos, porque toda persona que ha sido violenta aquí es porque ha tenido un enemigo, alguien que no le agrada, no sé, que le tiene bronca, le tiene rabia. Ahora imagínese allá esa bronca, esa rabia aumentada, entonces se persigue y nosotros no hemos visto ahí metidos de pronto en pesadilla en cual nos persiguen o perseguimos y nos quieren destruir
y hay sangre y hay cosas horribles. Entonces, sí, esas pesadillas son viajes a estas infradimensiones más profundas, inclusive, no solamente al primero. Juan Calapsu nos pregunta, una pregunta dice, en el tercer círculo, a referirse a la búsqueda de placeres, ¿también se refiere a placeres que sentimos por estar en un lugar determinado y apreciar nuestra existencia con un placer? Wow, perdón, no entendí. En el tercer círculo, a referirse a la búsqueda de placeres, también se refiere a placeres que sentimos por estar en un lugar determinado y apreciar nuestra existencia con un placer. Todo tipo de placeres, Juan, todo tipo de placeres. ¿No? La búsqueda del placer, en el fondo, imagínese usted lo que son la satisfacción de los cinco sentidos. ¿Ya? Porque el mundo exterior existe porque están los cinco sentidos. Si usted le quita a usted mismo, se quita los cinco sentidos, el mundo exterior, la creación desaparece. Para usted, aquí físicamente. Si uno no viera, no oliera nada, ni escuchara, ni siquiera ni pudiera tocar, no hay nada, no existe. Entonces, todo es placer a través de los cinco sentidos. ¿Ya? El placer de comer, el gusto, ¿verdad? El placer de oler perfumes y cosas agradables. ¿Ah? El placer de tocar algo suave, algo que nos agrada tocar, sentir ahí el calorcito. ¿Sí? El placer de escuchar una música o alguien que nos diga cositas bonitas al oído, el placer de ver figuras y cosas. Entonces, los placeres en general, el placer de estar aquí cómodamente en un lugar, sentirse seguro. Entonces, todo tipo de placeres. Indudablemente que mientras estos placeres son más exagerados, digamos, en la búsqueda de comer en demasía, en tomar en demasía, en droga, ¿ya? La búsqueda de los placeres sensoriales, la pornografía, la lujuria, etcétera, eso se exacerba aún más, ¿ya? Pero incluye todos los placeres. Edith Olais, esta conferencia es preciosa, gracias. Y gracias por impartirla tan correctamente. Gracias a ti, Edith, gracias por tus palabras bellas que nos dan fuerza para seguir. Imagínense una conferencia tan fea, tan profunda y tan horrenda, poder entregarla así y que nos escriban aquí que es preciosa. Así que muchas gracias, mi corazón, mi alma, mi ser te lo agradece. John Guerrero. Cuando Dante Alighieri bajó al infierno, encontró muchos personajes de la época y antiguos. ¿Se refería a los defectos psicológicos de ellos? Claro, por supuesto, se refería a los defectos psicológicos de ellos, pero también muchos grandes personajes de la historia eh, no se autorrealizaron. Entonces, porque la autorrealización íntima del ser significa un trabajo muy profundo, muy serio. Y en realidad nosotros no somos serios. Como dice el dicho, el ser viene en serio, hay que ser serio con él. Entonces, nosotros no somos serios en el trabajo interior. Entonces, inclusive hay personajes que a lo mejor prestaron mucha esperanza, pero fracasaron y ahora son habitantes de las infradimensiones. No hicieron la obra, no se autorrealizaron, entonces bajaron al Averno y están ahí. Muchos de ellos por orgullo, por ejemplo. El orgullo, un defecto psicológico terrible que nos va a hundir en las infradimensiones del abismo. Jin Konui, ¿tienes alguna experiencia donde hayas podido ver el infierno en el astral y qué nos puedes contar? Bueno, las experiencias sabemos que tienen que ser guardadas en forma personal, ¿ya? Ahora, en lo particular, no tengo, digamos, experiencias tan profundas que yo te voy a contar en el mismo infierno, ¿ya? Pero son cosas horribles en el fondo que más adelante, recuerda que hablamos que uno tiene que estar realmente preparado para ir, para que lo lleven allá. Si uno no está realmente preparado para ir a esas infradimensiones, mejor no ir. Porque hay lugares en las infradimensiones donde uno, por el yo curioso, tal vez ahí, yo chismoso, ir buscando cosas, eh, puede que se quede ahí y no salga más. No pueda regresar y en mi cuerpo físico quede un solo yo
para terminar su ciclo y termine como una casa vacía. Entonces, tiene cierto peligro cuando uno no está preparado. En vez de ir al infierno o querer ir a esa infradimensión, es simplemente autoobsérvese. Porque nosotros tenemos esos mismos círculos dentro de nosotros. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es trabajar con sus círculos dantescos. Y ahí nosotros tenemos yoes, por ejemplo, que corresponden al quinto círculo de Marte, yoes de la ira, y uno sí los puede autoobservar. Uno ya desde aquí puede autoobservar sus círculos dantescos, los yoes que uno tiene que trabajar primero. Primero trabaja lo interno y luego trabaja lo externo. Fabricia, ¿qué nos puede recomendar como errores a no cometer para lograr ese propósito de crear esos dos cuerpos de la forma más rápida y teniendo en cuenta la situación actual? Bueno, si la enseñanza ya está clara, simplemente autoobservación, ¿verdad? Discernimiento, mucha vigilia de sí mismo y apenas aparezca un defecto psicológico, madre mía, mátame este defecto. Para poder recuperar el fuego de los yoes. Por eso que los maestros dicen que hay que robarle el fuego al diablo. Porque los yoes son los que se expresan acá en el centro emocional, los que nos roban la pasión, el deseo. Si uno no se niega a sus yoes, a estos yoes que nos roban constantemente la energía en los 5 centros inferiores, sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y motor. Si uno no se niega a esos yoes y no les roba el fuego, después no puede transmutar la energía creadora sexual, porque no tiene fuego. Y hincarle el diente al yo fornicario y al yo del orgasmo, porque son dos yoes diferentes. El yo fornicario fornica por los 5 centros, pero el yo del orgasmo tiene su exacerbación del placer, del sentido, del tacto en el aparato sexual. Entonces son yoes diferentes. ¿Ya? Y estudiarlo, pues, reflexionar. ¿Cuántas veces yo he fornicado? ¿Cuántas veces he tenido orgasmo? ¿Con quién he tenido ese abuso sexual, esa degeneración sexual? ¿Con cuántas parejas? Polola, novia, amiga, lo que sea que ahí tuvo uno, masturbación, mal uso de la energía sexual, abusos, ¿ya? Ir buscando y pidiéndole a la madre divina, madre mía, mátame, 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 haciendo un estudio juicioso. ¿Ya? Manejar mucho el yo mirón, el yo de la vista, porque es el que mantiene vivo el adulterio en nosotros. Entonces, si queremos transmutar y crear los cuerpos, pero tenemos el yo mirón suelto, siempre el adulterio va a estar, no en obra, pero sí en mente y en centro motor, y en centro intelectual, a través de la lascivia. Entonces el trabajo está claro. Vean las conferencias anteriores, la conferencia de la eliminación de los yoes, todas las conferencias que hemos estado dando acá, repasémoslas, estudiémoslas, pero el camino está claro. En el fondo, lo que nos falta es disciplina y tiempo, dedicarle más tiempo a la obra, ser más serio con uno mismo, ¿no? Eso es lo que nos falta. Sebastián Vélez. Nosotros, los seres humanos, somos y creamos infierno y cielo a nuestro gusto, claro. Por eso que la Sagrada Escritura dice, ante vos pondré dos caminos, ángeles o demonios, vosotros elegís. Pero, bonita frase, pero igual queda coja o sin comprenderla si es que no nos dicen que esa diferencia entre el ángel y el demonio está en el sexo, pues. Esa es la clave aquí, que nosotros se nos aclara con mucha certeza, digamos. ¿Eh? La diferencia entre un ángel y un demonio está en la forma en que ellos manejan su energía creadora sexual, en la forma en que ellos tienen su unión íntima. Uno lo hace con fornicación y otro lo hace con transmutación. Uno lo hace con orgasmo y otro nunca tiene un orgasmo. Siempre su energía creadora sexual la hace ascender y despierta sus chakras, despierta sus alas, despierta su conciencia. Y el otro engorda su órgano condartiguador y se hace cada vez mayor habitante del abismo. Entonces sí, ante nosotros está la posibilidad de ser
seres de luz o seres de oscuridad. Nosotros elegimos, pero la elección primaria y fundamental está en el sexo. Y ahí está la clave. Eso es lo que hay que entender bien. John Guerrero, gracias Fernando, gracias a ti John, gracias. Plaza Tomatlán, pues a matar egoísmo en vida en unos años mejor que en los inframundos, por cierto, o miles de años, claro, sí, o sea, si uno en realidad le aplica un poco de matemática, de economía, en el fondo el yo tiene que morir, sí o sí, o a las buenas o a las malas. Y en realidad aplicado acá, si va uno trabajando más o menos juicioso, como dicen aquí, en algunos años, o tal vez en algunas pocas existencias, uno puede hacer la obra. Imagínense los maestros, el maestro Samael, en 5 años hizo la primera montaña, en una existencia él se autorrealizó. Entonces, se puede hacer, pues. Y eso, comparable, fue una vida de sacrificio, claro, de mucha... Su trabajo interior fue grandioso. Comparable a 10.000, 100.000, 1.000.000 de años en el abismo, o sea, no hay comparación. Entonces, en el fondo, estamos siendo mal negociantes nosotros, pudiendo hacer un buen negocio de autorrealizarse o al menos avanzar hasta esa segunda serpiente para continuar en el éxodo, ¿ya? Ni siquiera hacemos nada, ni siquiera eliminamos el yo fornicario, ni siquiera hacemos reflexiones, ni manejamos al yo mirón, ni nada. Entonces, hay que reflexionar en fondo para sacar provecho a estos años que aquí en la existencia, aquí la cosa se puede hacer. Fabricia Mirul. Es diferente la situación en que están aquellos que están pasando por la involución, por su proceso de muerte segunda, de nuestros yoes que aún estamos encarnados. Es decir, estos no están allí siendo desintegrados. Entonces, ¿en qué están allá? ¿Serán estos los demonios que torturan a los que están involucionando? No, los demonios que torturan a los demonios a los que están involucionando son demonios ya grandes. Porque ellos mismos están cumpliendo su trabajo demoníaco. Si todos aquí tienen que trabajar, hasta el mismo ego es un obrero, ¿no? Todos trabajan para el ser. Uno trabajará en la oscuridad, otro en la luz, pero todo en el fondo, lo único real es Dios, lo único real es la verdad, lo único real es el ser. Claro, cuando uno va involucionando ya, se le acabaron los 108 existencias, el ciclo de 108 existencias comienza a involucionar y ahí los yoes comienzan a morir. ¿Ya? Y ahí la conciencia va despertando gradualmente a medida que va bajando la infradimensión. Pero si uno tiene yoes ahora, están ahí, están vivos, pues están en fiesta. Están en fiesta. Ya ahí, porque la fiesta de ellos es el sufrimiento, la fiesta de ellos es el dolor. La fiesta de ellos es todo lo contrario al amor. Es el miedo. ¿Ya? El reino del abismo, el reino del miedo. El reino del cielo, el reino del amor. Entonces, uno, ¿por qué se deja llevar más? ¿Por el amor o por el miedo? Entonces, mientras uno no descienda definitivamente después de su 108 existencia, los yo están ahí, haciendo sus pilatunas ahí abajo, viviendo su inframundo, y por eso que de pronto eso llega a nosotros a través de pesadillas, que son los descensos allá. Pero claro, es correcto que es diferente los yoes que están cuando la persona ya comienza a involucionar que los nuestros que aún no hemos bajado ya definitivamente al abismo. Pero estamos al borde, ¿eh? Ojo. Jin Konui, por ejemplo, si la pesadilla viene con poluciones nocturnas, se desarrolla en el círculo lujurioso, claro. Indudablemente que en ese círculo lujurioso, o en el círculo de la fornicación, que es el de Mercurio, o el mismo del placer de Venus, todo eso yo es, digamos, como estamos conectados con ellos, son parte nuestra en el fondo, ¿ya? Tienen nuestra vibración y nuestra energía. Allá, cuando hay esas orgías, en el fondo eso repercute físicamente y hay poluciones nocturnas. Más si la persona tiene el yo del incubo o del subcubo, que son yoes que se dedican
a la constante pérdida de la energía creadora sexual. ¿Que nacieron de dónde? Del orgasmo, de la masturbación. Imagínense. La masturbación es el inicio primario de todos los procesos estos degenerativos, nuestros sexuales. Y se promueve la masturbación hoy en día en los colegios, hasta en los kinder, niños de 4 años ahí enseñándole a toquetearse. Terrible. Así está las infradimensiones ya materializándose físicamente en este mundo y en esta humanidad decadente. ¿Ya? Entonces, mientras uno no comprenda todo eso, no va a dejar los vicios ni va a dejar esos horrores terribles que uno comete. ¿Ya? Pero no importa lo que hayamos hecho. Como dice el dicho, no importa de dónde vienes, sino para dónde vas. Todos nosotros somos hijos del diablo. Pero la idea es, en el fondo, dejar ese aspecto diablesco, demoníaco, terrible, y comenzar a escalar hacia arriba. ¿Mm? Comenzar a subir. Y parte de esa subida va a significar estos descensos a estas infradimensiones luego ya más profundamente para trabajar con nuestra propia oscuridad. O sea, si quieres luz, trabaja tu oscuridad. Hay muchas personas que quieren luz y que le rezan a los santos y que prenden velitas y todas esas cosas, pero la luz viene de la oscuridad. Si tú no destruyes la oscuridad, no va a salir la luz. Cuando uno destruye la oscuridad, ahí libera la luz, pues. Sale la conciencia atrapada. Fabricia, viendo a maestros como Judas allá en el infierno buscando almas donde ya no hay esperanza, ¿no da esto un norte claro que no perder jamás la fuerza en el sacrificio, que aunque hayamos quienes indiquen que ya no vale la pena, siempre dar que tengamos para dar luz a otros, vale la pena? Gracias, Fernando, por la labor. Fabricia, obvio, porque como dice un dicho, si sé que el mundo se destruye mañana, hoy planto un árbol. Así tiene que ser la esperanza. ¿Ya? Lo que pasa es que las cosas van cambiando. ¿Ya? Y como van a empezar persecuciones y van a empezar cosas más densas y pesadas, la escuela como tal, la forma de entregar ese sacrificio por la humanidad, está cambiando, pero no puede desaparecer. Usted saca el sacrificio por la humanidad y usted saca el amor. Recuerdes que son tres factores. ¿Ya? Y el sacrificio por la humanidad, el sacrificio es la expresión del amor. Entonces, no podemos sacar el amor al prójimo, porque si no se rompe la cadena y se rompe la entrega y se rompe todo. Lo que pasa es que va cambiando y va a ir cambiando. Y eso es donde nosotros tenemos que ir obteniendo la inteligencia, la comunicación, la sabiduría, las conexiones allá con el ser en el mundo astral, para que nos vaya indicando cuáles son los procedimientos nuevos de la forma de entregar. Y indudablemente que se va a ir reduciendo. Porque a lo mejor ya no van a ser buscar conferencias para 10, 20, 50 personas, sino que a lo mejor una, dos, no sé, poquitas, así. Y se la van a ir mostrando a usted en los mundos internos. Busque a tal persona y entréguele aquí. Ya. Como los cristianos, en los tiempos cuando los perseguían, que se juntaban en las catacumbas y tenían ahí sus señales, sus pececitos ahí de la era de Piscis, secretos. Y muchos de ellos los atraparon y los mataron, pero bueno, así es el camino. Peligrosamente hay que vivir. Pero uno tiene que nunca dejar de trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia, sino que ir viendo cómo este factor, sobre todo el factor de sacrificio, de entrega, en estos tiempos donde ya la oscuridad se está haciendo dueña y se está apoderando de todo el mundo, cómo movernos sigilosa e inteligentemente entre la misma oscuridad. Así como esos maestros van allá, así a nosotros tal vez nos va a tocar luchar aquí en esta misma oscuridad. Fabricia, a nuestras propias intradimensiones sí podemos bajar en el astral. Claro que sí, a ellas sí podemos ir. Jin Konui, hay muchos testimonios de gente que estuvo en el infierno en experiencia cercana a la muerte. ¿Se debe esto a los tiempos que estamos viviendo? Por supuesto, porque los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos definitorios. Cuando la persona está en su 108ª existencia, se va viendo o puede verse, o puede ver inclusive otras personas que se van hundiendo al verla en el astral y a la vez como enterrada. Si la persona, por ejemplo, está en su última existencia y va a morir a los 70 años, a lo mejor tú lo veas a los 35 años y lo va a ver enterrado hasta la mitad, y así, cuando ya esté, porque ya se pierde definitivamente. Entonces,
Esas personas que ya se ven en el infierno es porque en el fondo ya están, somos de allá. ¿Mm? Pero hay esperanza todavía. Mientras aún esté la energía creadora sexual, ¿ya? Que nos va a impulsar ese motor creativo, digamos, creador de esos cuerpos y ese fuego, mientras aún esté el cerebro funcionando más o menos bien, el centro intelectual, la glándula de secreción interna, mientras el cuerpo físico esté más o menos sano, las glándulas de secreción interna estén liberando esas hormonas. La palabra hormona significa fuerza de ser, ansia de ser. Mientras la columna vertebral esté correcta, mientras haya energía creadora sexual, mientras el corazón funcione bien, uno puede hacer y trabajar. ¿Mm? Ya cuando ya se pierde eso, ya se van perdiendo la esperanza y todo, pero no hay que perder jamás la esperanza. El cuerpo físico es saludable, bien, esperanza, vamos, que se puede trabajar y hacer el trabajo, el camino. Fabricia, me refería a qué errores no cometer, ya que aunque se dice que en la conferencia 11 que la primera montaña se puede hacer en unos 13 años, el hecho de que no le ha llegado un discípulo al maestro Raúl. Entonces sería bueno saber dónde han fallado los que hasta ahora lo han intentado y se han estancado. Aunque para la autorrealización el tiempo no existe, así es tiempo muy cierto que estamos cortos de tiempo físico y se nos están exigiendo dos cuerpos. Claro, pero que por eso, el camino ya está claro, Fabricia. Entonces uno tiene que ya ver, no es tanto de recibir tips. ¿Cuál es el tips? ¿Cuál es la guía? ¿Qué me dicen? No, sino es ver en qué fallo yo, en qué estoy fallando, dónde están mis hábitos, en qué es lo que pierdo el tiempo, ¿ah? ¿Por qué no avanzo? ¿Cuáles son mis yoes más densos? Y pedirle al ser ahí en experiencia interna, Padre mío, muéstrame, guíame, muéstrame el defecto que más tengo que trabajar o en qué fallo. Porque como ya la enseñanza está muy clara, el trabajo está muy claro, en el fondo ahora cada uno tiene que ir descubriendo, porque unos fallan por una cosa, otros fallan por otro, uno se equivoca por aquí, otro se equivoca por acá. Entonces, no es una regla general. Podemos pasarnos lo que dice el maestro Samael, enseñan lo que no practican. Eso sí que es general para todos. Api Silva, buenas noches, saludos de Lima, Perú. Gracias, Api. Plaza, a ver, Fabricia Muy, Mirul. ¿Cómo puede alguien hacerse consciente de que ya ha logrado la castidad? Se lo muestran en los mundos internos. ¿Mm? Le muestran, recuerda que le muestran el color rojo. Puede verse con. Le van mostrando a medida que van pasando los colores, con ropa, con cosas, con animales, que nació, por ejemplo, unos animalitos y hay un animalito blanco y ahí le están mostrando que ya tiene el blanco. De ahí el amarillo, que nace unos pollitos amarillos, ¿ah? O una camisa amarilla, o el color rojo, también le pueden, que le regalan una prenda de color rojo, o se ve con unas tenis rojas, no sé, ahí le va mostrando, o ve el río rojo, o que el río se divide en dos, unas aguas que suben y otras que bajan, lo va viendo en el mundo interno. Plaza Tomatlán, profe Fer, una consulta en astral consciente, como un medio astral nos presentan monstruos humanoides, deformes, etcétera. Pienso nos presentan un egoísmo al cual no le afecta la conjuración de Júpiter. ¿Será una oportunidad para destrozarlo? Ya que el éxtasis de la situación uno solo da amor. Si es destruirlo o atacarlo, ¿qué recomiendas? Gracias. Bueno, aquí nosotros como somos neófitos en esto, un maestro ve una entidad y sabe intuitivamente qué es lo que es. Nosotros no hemos desarrollado esa capacidad, hay que desarrollarla. Intuitivamente uno ver algo, inmediatamente recibir la información de quién es lo que está ahí o quién está detrás. A nosotros nos toca conjurar. ¿Mm? Y conjurar hasta 3 veces. Puede que aparezca otra vez y volvemos a conjurarlo. ¿No? Estar requete seguros de que en el fondo no hay ningún demonio disfrazado. ¿Mm? Porque esa es la característica de las entidades. La oscuridad se disfraza de luz siempre. Porque recuerda, lo único real es la luz. Entonces ellos ocupan el traje
de la benevolencia, de lo bueno y todo, pero en el fondo son entidades, pero a nosotros nos toca conjurarlas. Ya más adelante, como te decía, con intuición, simplemente ve y no necesita nada, porque inmediatamente, yo sé que tú eres tal personaje disfrazado. Emiliano, después de esta existencia, toda la humanidad será al abismo, salvo aquellos que estén en la segunda montaña. Después de esta existencia, toda la humanidad, claro, o sea, todos los que no han trabajado sobre sí mismos, les va a tocar, nos va a tocar, si no, caer al abismo. ¿Sí? Solamente los que tienen levantada la serpiente del cuerpo físico y el cuerpo etérico o vital, los que han logrado el bautismo y la confirmación, esas personas podrán pasar al éxodo. Van a ser seleccionados. Y en los mundos internos se les va a decir, bienvenido al éxodo. Se les dice, se les informa, porque ya tienen sus serpientes. Entonces, imagínense la meta. ¿Por qué? Porque en ese primeros dos cuerpos, en el cuerpo físico y el cuerpo etérico, nosotros tenemos un 48% de la conciencia ya recuperada. Porque para poder ascender eso necesitamos recuperar ese porcentaje de conciencia. Más el 3% libre son 48, 49, 50 y 51. Ya tenemos 51, por lo tanto, más de 50, que es la meta que nos piden. Entonces, muy importante. Ojo ahí, vamos. Hincarle el diente, vamos, 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 vamos. No es moralizarse, no es moralizarse. Porque recuerden que las personas van a ser rescatadas entre, como dice el maestro, entre el humo y el fuego. O sea, la esperanza nunca hay que perderla, jamás. Jamás, hasta el final. Pero hay que irse moviendo inteligentemente. Saber escoger, saber dejar, saber desplazarse para no dejarse atrapar, porque la oscuridad no descansa. Nosotros sí somos buenos para darnos vacaciones, para reposar, para no hacer nada, pero la oscuridad siempre está trabajando, ay, socavando, 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 mintiendo, engañando. Eso. Súper, muchas gracias Fernando, Fabricia, gracias a ti Fabricia por estar aquí. Y nos pregunta, entonces después que la persona ya prende el fuego y recibe su espada, ¿es porque ya eliminó al yo fornicario? Sí, por supuesto. Pensé que el fornicario iba más allá de la encendida del fuego. No, ya eliminó al yo fornicario. Ya eliminó. Pero la castidad total la obtiene cuando logra la segunda iniciación de misterios mayores al cuerpo etérico. Entonces, uno va eliminando los yoes por dimensiones, por etapas, por, por niveles. ¿Ya? Pero el nivel que necesitamos para lograr la castidad y levantar las serpientes se hace en el momento en que uno elimina el yo fornicario, al nivel que se necesita. Y ya definitivamente ya la persona, cuando llega a la segunda serpiente del cuerpo etérico, ya ahí no cae más. No cae más. A no ser de que se deje caer, pero ya no pierde su energía. Api Silva, ¿qué diferencia hay entre el purgatorio y el limbo? No, son totalmente diferentes. El limbo es el primer círculo dantesco, la antesala al infierno, la esfera sumergida de la luna. Y el purgatorio es un planeta o un sector en el cual las personas terminan de purgar determinados yoes o expulgue para luego estar ya totalmente limpios y regresar al absoluto. Son zonas totalmente diferentes, dimensionales, digamos. Carlos Zapata, yo tuve un paro cardíaco, me sentí llegar allá como un embudo, simplemente literal. Inconcebible sufrimientos. Carlos, gracias por darnos tu testimonio. Estuviste ahí al borde, lo viste, ¿ves? Ahí está, y ahí estamos. No es que estés tú nomás, estamos todos nosotros, toda la humanidad. ¿Ya? En cualquier momento, ¡pum! Nos llaman a cuentas y nos vamos. Así que gracias por el valor de contarnos tu testimonio. Bien, quedamos hasta aquí entonces para que no se nos pase la noche. Les agradecemos la presencia de todos ustedes, sus preguntas que hacen todo esto mucho más activo. Gracias por participar. Nos vemos como siempre lunes y viernes fase A y miércoles la fase B. ¿Ya? Que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima. Gracias. Buenas noches.